Bueno, pues vamos a empezar a grabar la sesión de hoy, que es la introducción al curso 2024-2025. Y nada, bienvenidos todos los aquí presentes y los que estáis online por Zoom, que esto es un invento estupendo que empezamos a hacerlo en la pandemia, cuando no podíamos hacer nada presencial. Y al final ha venido para quedarse. ¿Por qué? Porque la gente que no puede venir físicamente puede estar conectada. Entonces, la verdad es que yo soy analógico 100%, pero estoy haciendo el esfuerzo de utilizar esta herramienta y hay que ser valiente y además creo que la gente lo agradece. ¿Vale? Pues nada, bienvenidos todos. Estábamos comentando aquí, off the record, un poco cuál es el contexto de la meditación. Habíamos hecho una pequeña definición que vamos a repetir, ¿no? Hay muchas definiciones de la meditación y la verdad es que hay muchos caminos, o sea, muchas tradiciones. Lo que pasa es que esto es como, para mí, como una serie de ríos que van siempre al mar, ¿no? Entonces, en realidad, el principio y el final son siempre los mismos. Lo que pasa es que dentro del recorrido, algo tiene su recorrido. Y esto es así, y yo creo que tiene que ser así. ¿Por qué? Porque cada tradición, cada forma de ver la perspectiva de la meditación aporta algo nuevo y diferente. Yo creo que en estos 15 años, pues nosotros en Mindfulness, con todo el tema del grupo de psicólogos y médicos, empezamos con el Zen, que era muy fuerte en sus formas y en su contenido. Pero luego, bueno, nos hemos ido orientando un poco más hacia nuestro ambiente occidental y respetando las tradiciones, pues nosotros vamos acomodando esta forma de ver la atención y el autocuidado y el autoconocimiento de una forma más culturalmente más cercana a nosotros. Que eso ha permitido que mucha más gente se abra a conocer el tema de la meditación. Porque, evidentemente, al fin y al cabo, la tradición cultural en cada país es la que es y muchas veces a nosotros nos parece un poco extraño, ¿no? Respetamos esas tradiciones, pero yo creo que adecuar la tradición hacia el contenido es interesante. Y prueba de ello es que creo que ha tenido éxito. Luego que vamos a contar del yoga, ¿no? De la tradición del yoga. Tanto a nivel físico y fisiológico como en las asanas y, por supuesto, la tradición profunda y trascendente de lo que es el yoga. Dentro de la rama espiritual, pues hemos tenido pues, a gente dentro del Vedanta, del Advaita, como César, también amigo de la familia, que es una persona súper reconocido y una maestría impresionante, ¿no? Los tibetanos, la tradición Bon, es decir, yo creo que en cualquier tradición, si nosotros nos situamos en el contexto de querer desarrollar la atención, reeducar la mente, cuidarnos bien e ir más allá, yo creo que todas las tradiciones tienen ese contexto. Entonces, lo que pasa es que luego desarrollan sus particularidades y eso genera una diversidad que a la larga yo creo que es positiva y enriquecedora. Entonces, dicho esto, ¿cómo enfocamos nosotros en el mundo occidental la meditación? Pues sobre todo enfocándolo como un proceso. Es verdad que también la meditación es un estado, ¿no? Un estado de atención plena, final y un estado de unidad. Pero eso todavía no lo sabemos, la mente no lo sabe. Es como decir, el viaje está allí, Londres va a ser muy bonito, aquello está muy bien, sí, pero yo estoy aquí en España, voy a ir a Londres. Entonces, quiero ir presencialmente a Londres y ¿qué hago al principio? Pues bueno, me busco algunas guías, me busco algunos mapas y utilizo algo para empezar a comprender qué es lo que me voy a encontrar en este sitio que voy a ir. No es que me voy a conformar con quedarme, o sea, el mapa no es el territorio. Esto es muy importante. O sea, la meditación es una experiencia. Hablar de meditación y de filosofía de la meditación está muy bien, pero eso tiene, para mi entender, poco recorrido, poco efecto transformador. Lo que es interesante es experimentar, ¿no? Es decir, ir al territorio del encuentro de la meditación y, oye, si antes has leído, tienes algunos mapas o sabes lo que te vas a encontrar, pues bueno, pues
sin generar ciertas expectativas, pues también está bien. Y es un poquito por donde empezamos siempre, ¿no? Entonces, es un proceso de autoconocimiento, conocernos mejor, que falta nos hace, ¿no? Muchas veces nosotros mismos somos nuestros primeros desconocidos y nuestros primeros enemigos, ¿eh? O sea, de hecho, la parte autocompasiva de la meditación, que cada vez tiene más éxito en psicología, es porque tenemos una agresividad hacia nosotros mismos brutal, con todo este tema del perfeccionismo y todo esto. O sea, de cuidarnos bien, nada. O sea, somos verdaderamente agresivos con nosotros mismos. Y esto tenemos que intentar sacar. Entonces, la meditación nos ayuda a conocernos mejor, a aceptar lo que somos. Por eso tenemos que descubrir un poco, porque muchas veces creemos que nos conocemos, pero no nos conocemos o no queremos conocernos. ¿Por qué? Porque lo que vamos a descubrir muchas veces a nosotros no nos gusta. Y como no nos gusta, pues lo apartamos, ¿no? Pero entonces, la meditación implica esa valentía de abrirse a lo que uno es, aprender a aceptar lo que uno es, porque solo puedes cambiar lo que tú aceptas. O sea, si no aceptas tus debilidades que tenemos todos, tus dificultades en la vida, todas esas cuestiones, nuestras sombras, nuestras emociones, nuestro carácter, pues si no lo aceptamos, difícilmente lo vamos a poder cambiar, ¿eh? Entonces, aprender a conocernos, ese principio de autoconocimiento ya es un proceso importantísimo de autocuidado, saber realmente escuchar el cuerpo, y eso los que hacéis yoga lo entendéis muy bien, que es la conciencia corporal, escuchar el cuerpo y saber qué es lo que está haciendo el cuerpo en cada momento. Y entonces a partir de ahí darle lo que el cuerpo necesita para estar bien, para tener salud, ¿eh? Y desarrollar ese estado de bienestar que es el principio necesario para poder conseguir. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos hacer meditación o ejercicios realmente complicados y no hacemos el suficiente ejercicio, no comemos de manera adecuada, no descansamos el tiempo que toca, eh, no dormimos. Entonces, claro, sin esto, ¿cómo vamos a intentar pedirle al cerebro, mente, un proceso de atención si no estamos en condiciones físicas de hacerlo? ¿Seguís? Por eso es importante empezar por el principio, por la base. Por eso es importante hablar primero de salud, hablar del cuerpo, hablar de la mente, antes de ir a estados de meditación mucho más trascendentes. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, vamos a ver por qué tenemos tantas dificultades a la hora de conocernos, a la hora de estar atentos. Bien, aquí afortunadamente en los últimos años se ha adelantado mucho, no solo a nivel psicológico y médico, sino también lo que se llama la neurociencia de la meditación. Supongo que alguien de aquí habrá leído cosas. Afortunadamente tenemos gente muy pedagógica, en mi forma de entender. Entre ellos, a mí me gusta mucho Nazaret Castellano, no sé si habéis escuchado algo de ella, Nazaret Castellano. Mario Alonso Puig, también, por ejemplo, que también es médico. Marian Rojas, que es psiquiatra. Pablo II, me encanta. Creo que el tema de las sombras es maravilloso. Yo lo hablo siempre, pero claro, qué bonito. Cómo en este momento la medicina, y os he hablado de un psiquiatra, de un cirujano digestivo y de un médico biólogo, ¿no? Como un cura. Como un cura, un biólogo, un cirujano y un neurocientífico dicen lo mismo. Para eso es un paso muy importante. Esto es un paso muy importante. Muy importante. Bien. Dicho esto, vamos a ver qué es lo que nos sucede, qué le pasa al cerebro y a la mente para tener tantos problemas de estar atentos. Para estar, como decía John Lennon, que se nos va la vida, porque mientras que la vida está pasando, nosotros estamos en otro mundo, ¿no? Y es porque el cerebro tiene un proceso que se llama movimiento espontáneo del cerebro. Es decir, lo que se llama el movimiento involuntario. Nosotros estamos, por ejemplo, ahora queriendo estar atentos a esto que os estoy contando y de repente, de manera involuntaria, te llega, uy, me he dejado la plancha, no sé qué, uy, ay, que mañana tengo que ir a comprar, ay, que mi tía me ha llamado y se me ha olvidado, ¿no? Tenemos ese movimiento involuntario que nos llega a la mente, ¿vale? Entonces, el problema es que nosotros no sabemos cómo gestionar ese movimiento involuntario, ¿no? Lo que se llama el movimiento espontáneo del cerebro, ¿vale? Y luego está
lo que es el movimiento voluntario, es decir, la intención. Por eso tenemos que empezar por lo primero, que es saber que no estamos locos cuando muchas veces tenemos la mente dispersa. Y es porque en el cerebro existe ese movimiento espontáneo que está ahí, ¿vale? ¿Por qué existe? Tampoco es entrar mucho, pero es verdad que el cerebro está preparado biológicamente para la supervivencia. Entonces, lo que hace de manera automática y rápida es generar proyecciones mentales para sobrevivir o para un cierto de bienestar físico. Eso está bien, lo que pasa es que cuando siempre está proyectando, al final la vida que está pasando no la vive realmente. Entonces, tenemos que encontrar el equilibrio del cerebro para que sí, que está muy bien pensar, proyectar lo que tenemos que hacer, pero no tenemos que estar el 90% de nuestra vida pensando. De hecho, los neurocientíficos dicen que el 50% del tiempo de vigilia estamos en movimiento espontáneo del cerebro. Es decir, el 50% de lo que estamos viviendo es involuntario. Fijaros lo que estoy diciendo. Si 8 horas estamos durmiendo y de las otras horas que nos quedan, el 50% es involuntario, pues lo que nosotros dominamos a nuestra mente y nuestra vida y casi nada es esto lo que estamos. Entonces, como no tenemos dominio sobre algo tan potente como la mente, pues nos generamos todo este conflicto y esta confusión de no saber qué es la mente, qué son los pensamientos, qué son las sensaciones, y entonces en eso tenemos que poner un poquito de orden. ¿Vale? Entonces, sabemos que existe un movimiento espontáneo y un movimiento involuntario. Pero también sabemos que existe un movimiento voluntario que es el propósito, la intención y el darse cuenta, lo que es la consciencia, vivir conscientemente. ¿Vale? Y entonces vamos a aprender a distinguir un poco qué es, como dice Santiago Ramón y Cajal, que es uno de los padres de la neurociencia, en el cual existe la arcilla y el escultor. Es una metáfora muy bonita. Entonces, nosotros tenemos un cuerpo que biológicamente ha ido mejorando, un cerebro que ha ido aumentando y tiene una potencialidad cada vez mayor, porque la potencia prefrontal cada vez es más grande, pero tenemos que saber cómo funciona esa arcilla del cerebro. Porque si no sabemos cómo funciona, no sabemos cómo meterle mano a eso. Y entonces nosotros somos el escultor, tenemos que saber manejar esa arcilla. Pues en eso estamos, ¿no? En saber un poquito más de cómo funciona nuestra mente y saber luego cuáles son nuestras potencialidades reales a través de nuestra intención, de nuestra motivación y de nuestra voluntad. ¿De acuerdo? No sé si el contexto es suficientemente claro para situarnos. Lo que quiero es que nos situemos, ¿vale? Entonces, este es el funcionamiento de la mente ordinaria, que nosotros tenemos un funcionamiento que puede ser más hábil, que es aprender a que ese movimiento espontáneo se vaya reduciendo. Y en vez del 50% de las horas de vigilia, si en vez del 50 estamos al 10 o al 20%, todo lo demás es un movimiento voluntario. El escultor va a poder conseguir que esa figura final sea más armoniosa y mejor, porque la va a poder definir él mismo, no se va a ver indefinido. Lo que sucede habitualmente es que como nos identificamos con todos los procesos mentales, sobre todo con los pensamientos, las emociones, pues vivimos siempre en permanente conflicto, porque imaginaos, llega un movimiento involuntario de algo que nos ha llegado de manera... ya sabéis que la televisión, las noticias nos impregnan de cosas que nos entran subliminalmente y no nos enteramos. ¿Qué sucede muchas veces? De repente tenemos un pensamiento aberrante, una cosa así, oye, pero yo qué malo soy, ¿cómo puedo pensar esto? Porque pensamos que lo que nos viene a la mente es lo que nosotros somos. Confundimos mucho contenidos mentales con nuestra propia realidad existencial. Y eso nos pasa a todos y entonces tenemos que empezar a encontrar ahí un poco de orden en este sentido. ¿Vale? Entonces, dicho esto, que vamos a intentar ser mejores escultores, que tenemos la potencialidad y lo vamos a hacer a través de desarrollar una atención más continua. ¿Vale? ¿Qué sucede con la atención? Que aparte de que es poca y dispersa, es discontinua. Estamos muy poco atentos. ¿Vale? Entonces, igual que en el yoga utilizáis la conciencia corporal y tenéis que mantener la atención en la postura, nosotros vamos a mantener la atención ¿dónde? En la mente. Y entonces ahí aparece una definición muy importante en la meditación, que es que nosotros desarrollamos a través de prácticas lo que se llama la consciencia. La consciencia es darse cuenta, ser consciente. ¿De acuerdo? Entonces, los científicos dicen
que los seres humanos tenemos un privilegio sobre los demás seres de la naturaleza, que tienen una conciencia ordinaria. Es que solamente nosotros tenemos la capacidad y la potencialidad de observar nuestra propia mente. Nosotros somos los únicos seres humanos, somos dentro del planeta Tierra, que no solo nos damos cuenta de las cosas, sino podemos observar lo que hace nuestra mente. Y podemos cambiar nuestra mente de manera involuntaria. ¿De acuerdo? Esto es un poco las posibilidades que tenemos y tenemos que darnos cuenta. O sea, tenemos no solamente plantear el problema, sino saber que tiene solución. Y que la solución depende solamente de nosotros, de nuestra intención, de nuestra motivación y de nuestra voluntad. ¿De acuerdo? Bien. Empezamos por el cuerpo, ¿vale? Y en el cuerpo tenemos problemas de salud evidentes que, como he dicho antes, tenemos que atajar o tenemos que abordar de manera prioritaria, también con nuestra intención, con nuestra motivación y con la perseverancia, que es, vamos a intentar informarnos de cómo se come mejor, fundamental hacer más ejercicio, lo del ejercicio y el cerebro, ya donde leáis libros os sorprenderéis. Ya lo último de lo último desde Science de hace poco tiempo es que haciendo 3 días a la semana un paseo de 50 minutos se produce lo que se llama neurogénesis hipocampal. Esta palabrota en neurociencia significa que el ejercicio permite desarrollar nuevas neuronas en el hipocampo. El hipocampo es el responsable de la memoria, del aspecto cognitivo. Por lo tanto, solamente haciendo ejercicio enfermedades de demencia senil, Alzheimer y otras cosas, procesos neurodegenerativos se podrían minimizar muchísimo, solamente haciendo 3 o 4 veces al día, a la semana de ejercicio. Un ejercicio normal, de caminar 50 minutos, de hacer algunos movimientos y tal. Por supuesto, hacer yoga, qigong, tai chi, eso ya es lujo asiático. Pero es que eso es importantísimo. Yo creo que hoy en día el ejercicio es una de las medicinas más importantes que hay. Comer bien, no hace falta ni que diga, porque ya decían los antiguos que tu alimentación sea tu medicina. Está hecho, ¿vale? Descansar, el sueño. Hoy en día también. Es que el sueño va acompañado a problemas de ansiedad mentales. Entonces, veis cómo. Es verdad que al principio hay gente que tiene problemas de insomnio y que tiene mucho que ver con los problemas emocionales de la mente. Pero se puede intentar encontrar elementos favorecedores, por ejemplo, no acostarse con la pantalla o sea, dejar la pantalla, dejar el teléfono y todo eso, pues 1 hora, hora y pico antes de irse a dormir. Intentar conseguir que el foco de luz se vaya aminorando conforme nos vamos acercando a la hora de dormir. No cenar o comer muy cerca de la hora de acostarse. En fin, hoy en día, afortunadamente, la red puedes saber cosas o aspectos importantes a la hora de descansar. Intentar, si se puede, hacer una pequeña siesta o descansar después de comer. Dejaros tiempo para pausarnos, que no hace falta hacer tantas cosas. Es que hoy en día lo que llaman el multitasking, la multitarea, es destructivo. Destructivo. Hay que hacer las cosas que haya que hacer, pero hacerlas conscientemente y disfrutarlas. Es decir, estaba precisamente escuchando hace poco un podcast de Nazaret Castellano de un estudio que hicieron en Estados Unidos que o sea, la gente que hacía muchas tareas, como estaba tan disperso, al final lo que le gustaba ya no le gustaba. Lo que le gustaba poco le horrorizaba. Es decir, la falta de atención y la falta de estar en varias partes hace que ya no te gusta ni lo que te gusta. Entonces, porque vivimos en tensión permanente, la multitarea, o sea, la multiatención es como en un barco hacer el casco de flotación a agujeros. Vas perdiendo energía, vas perdiendo agua y al final es un auténtico desastre. ¿Vale? Pero pasa que nos dejamos llevar un poco por la vida actual y queremos llegar a tantas cosas y al final acabamos mal. No es buena situación. ¿Vale? Entonces, eso ya entra dentro del descanso y nos lleva al control del estrés. ¿Vale? La multitarea, la dispersión mental, estar fuera del momento presente. Y esto es lo último que voy a decir, voy a ser las 8, voy a ser puntual, que el punto final, si dijeras,
¿cómo puedo llevar la meditación a la vida diaria? Entonces, la meditación es un proceso de desarrollar la atención. La podemos hacer. Muchas veces la tenemos que hacer en un sitio recogido, en una pausa. ¿Por qué? Porque es igual que cuando hacemos, cuando cargamos el teléfono. O sea, hacer meditación formal es como recargar la batería. Es obligarnos a parar. Porque la realidad de la vida y del universo no es solo movimiento. Hay movimiento y que tú esto es como el yin y el yang. O sea, no puede ser siempre yin y no puede ser siempre yang, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Que ahora el occidente nos lleva a una energía yin continua, a un continuo hacer, continuo hacer, continuo hacer. Claro, no hay pausa, no hay parada, entonces no hay recarga de energía. No hay una palabra fundamental en meditación, quedaros con esta, conectar. Hay que conectar. ¿Con qué hay que conectar? Ya lo aprenderemos. Pero hay que conectar con nuestro propio cuerpo, con nuestra propia mente y con la propia vida. Entonces estamos desconectados. Y como estamos desconectados, nos hemos quedado sin batería. Y como nos hemos quedado sin batería, tenemos que hacer enchufarnos. Entonces, esto de enchufarnos, esto es la meditación. Dedicar un tiempo, estar en pausa, en lo más silencioso posible y ir hacia adentro. ¿Vale? ¿Y esto solo es la meditación? No, no solo es esto. ¿Por qué? Si la meditación es un proceso de desarrollar la atención, queda mucho tiempo. Pero ¿qué pasa? Si nosotros hemos dicho que la experiencia, la meditación, no es un concepto, es más que un concepto, es una experiencia. Entonces, si yo no he aprendido a conectarme paradito y tranquilo, si yo no he aprendido a conseguir que la mente se serene, se pause, se haga ecuánime y observarla, si no he aprendido, ¿cómo lo voy a hacer en el día a día? O sea, no puedo reproducir esa experiencia si no la he tenido. Yo puedo tener todos los mapas o todos los libros de meditación, pero si no he hecho meditación, es imposible. Es imposible. Entonces, ¿qué implica la meditación? Esto se llama meditación formal, esto que estamos haciendo, ¿vale? Necesario, todos los días, como dice Pablo 2, 20 o 25 minutos. Es muy gracioso. Dice, eso es como si tuvierais, aquí dentro llevamos un hijo, ¿vale? Y claro, habrá que darle de comer. Y entonces uno dice, pero ¿puedo meditar 5 minutos, 10 minutos? Dice, hombre, bien, sí, pero imagínate que su hijo le va a dar de comer 5 minutos al día, pues algo le hará, pero hombre, por lo menos algo que sea sustancioso, hay que darle de comer por lo menos un tiempo. Esto que es muy gracioso lo dice él, en ciencia se dice que a partir de los 20 o 25 minutos ya se producen cambios cognitivos en el cerebro. ¿Sí? Y Nazaret Castellanos, fíjate lo agradecido que es el cuerpo en realidad. A partir del quinto o del sexto día de hacer meditación, en una media de 20 minutos diarios, ya se producen en los escáneres cambios significativos en la neurona. Al quinto día. 15 o 20 minutos. O sea, que lo que pasa es que no es una prioridad. No entendemos que esto es una prioridad. Es como no entendemos que alimentarse bien es una prioridad. No entendemos que descansar es una prioridad. No entendemos que hacer ejercicio es una prioridad. Siempre ponemos cosas por delante. Y eso no es cuidarse. Entonces, la meditación es saber que todo esto es así, pero luego tener la energía de hacerlo. Porque si lo sabemos y no lo hacemos. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque no estamos conectados. Porque el pasar del dicho al hecho requiere energía. Y estamos vaciados, no tenemos carga. Eso es lo que decían los santos, o no sé qué me decía. Hago, ¿cómo era aquello? Lo que quiero no hago, más hago lo que no quiero. No, no era eso que decía en la religión. Eso es porque no estamos conectados, no tenemos energía. Porque si tú tienes energía, pues haces lo que quieres y lo que ves que no te interesa, no lo haces. Eso sería así, ¿no? Digo yo. Pero como no tenemos esa claridad, esa conciencia, pues vivimos en esa confusión y en ese conflicto. Y hacemos lo que nos toca y lo que nos toca no lo hacemos. Bien, y eso es la salud. Y pues, por último, antes de empezar con la rueda, para terminar esto, voy a nombrar dos dichos importantes que yo creo que vienen muy bien a esto. Y uno lo comentamos en el taller final de curso. Y decía, eso es una frase de Confucio muy interesante, que dice, la medicina está en ti y no la utilizas. La enfermedad la traes tú y aún no lo sabes. Y esto es lo que vamos a discutir. La medicina está en ti y no la utilizas.
La enfermedad la atraes tú, la traemos, y aún no lo sabes. La mente aún no lo sabe. Y luego, otra cosa muy interesante, que esto es de Hipócrates, que decía que tu alimentación sea tu medicina, dice, antes de sanar a una persona, o curar a una persona, pregúntale si está dispuesto a renunciar a aquello que la enfermó. Antes de curar o sanar a una persona o a nosotros mismos, vamos a preguntarnos si estamos dispuestos a renunciar a aquello que nos enferma. Yo creo que con esto, 8 y 5, hemos puesto un poco el contexto de lo que es la meditación, la práctica, esto de la atención, esto del autocuidado, que lo podemos hacer, pero necesitamos que energía. ¿Vale? Y la energía se consigue día a día. Acordaros del móvil. ¿No? Lo enchufamos para tener energía. Entonces tenemos que estar enchufados todos los días, conectados. 5, 10, 15, 20 minutos. Reflexionar, por supuesto, cerrar los ojos, ir hacia adentro, recuperaros, pausaros y encontrar esa energía que alimente ¿qué? La intención, la motivación, que es voluntad, es querer, y la perseverancia. Porque no hay nada que se consiga sin perseverancia. Y por último, os voy a decir cómo esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque muchos años pensábamos que el cerebro funcionaba de una forma totalmente distinta a cómo funciona. ¿Cómo funciona el cerebro? Y esto se lo debemos a algunos científicos. Nazaret dice en un podcast muy bueno, dice, el cerebro no sabe olvidar, el cerebro sabe sustituir. ¿Qué quiere decir? Nosotros funcionamos por hábitos, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos un hábito. Y el cerebro lo repite, pum, 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 pum. Y ahora llega un señor que dice que sabe y dice, uy, pues eso no está bien, porque eso te puede perjudicar. Y tú le escuchas y le dices, sí, sí, pues puede ser, ¿vale? Y entonces yo le digo al cerebro, esto no hay que hacerlo. ¿Y sabes lo que hace el cerebro? Lo hace más. ¿Cómo es posible? Porque todo lo que le prohíbes de alguna forma, todo lo que resiste, persiste. Entonces, ¿qué sucede? La frustración, porque yo me he apuntado a un montón de cursos. He escuchado un montón de podcasts. Yo lo he vivido con Krishnamurti 20 años. Íbamos ahí, hablábamos de filosofía, tal, que esto es fenomenal. Pero yo entonces decía, esto no hay que hacer. Hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Y yo no lo conseguía. Un año yo digo, pero si esto yo lo leo, lo entiendo. Pero no le doy un cómo al cerebro. Ahora lo he entendido. Digo, claro, no podía cambiar. Si es que yo, el cerebro, no va por inhibición, va por sustitución. Es que funciona de una forma diferente. Por mucho, ¿qué pasa con la religión? Un poco lo mismo. Te vas a confesar toda la vida de las mismas cosas. Como no le digas al cerebro eso que no quieres hacer, ¿cómo lo tienes que hacer? Lo vas a hacer siempre. Yo creo que la religión vive de eso. Hay que explicarle a la gente cómo funciona el cerebro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues si yo, por ejemplo, este ejemplo lo pone Nazaret, lo voy a, ya que es suyo, es decir, tú te llamas Pepe, imagínate. Entonces, Pepa, 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 yo trabajo con Pepa y tú eres Pepa, pero en mi cerebro tú eres Pepa. Y ahora llega, dentro de 15 años, dice, Fernando, cada vez me he cambiado el nombre, no me gusta Pepa y quiero soy Elena. Entonces, yo, Elena, me va a costar, Dios le ayude a llamarte Elena, porque llevo el hábito de llamarte Pepa un montón de tiempo. Entonces, ¿qué le digo al cerebro? Con la intención. Cada vez que diga Pepa, no, es Elena. Pepa, no, es Elena. Al cabo de X tiempo, como yo le voy diciendo, el peso de Elena, o sea, el circuito neuronal de Elena es mayor que el de Pepa, y entonces, como la vía de terapia, el cerebro va por Elena. Y ya no te llamo Pepa. Esto es un ejemplo, pero entendéis lo que quiero decir. O sea, nosotros tenemos una serie de hábitos que son los perjudiciales. No estamos atentos, tenemos que estar atentos, tenemos que aprender a estar atentos, tenemos que cuidarnos. Pero no basta con decirle, esto está bien que tengo que cambiar. Hay que decirle al cerebro cómo y hacer lo que tengo que hacer, porque si no, eso no tiene ningún efecto transformador, el cerebro no va a cambiar.
Y entonces, ¿qué nos va a pasar? Que nos vamos a frustrar, porque vamos a ir a muchas conferencias, vamos a hacer tal y cual, y al final no cambiamos. Esto entronca finalmente con la perseverancia. La perseverancia. O sea, si es que al principio cuesta mucho meditar, si es que cuesta parar, sentarnos, si es que cuesta mucho hacer pausa, respirar. Voluntariamente voy a intentar seguir la respiración, que es buenísima. Otra cosa, la respiración nasal. La respiración nasal. 5 minutos de respiración nasal tiene unos efectos brutales en el cerebro. A través, bueno, eso Nazaret es una crack, de verdad. O sea, tiene unos efectos buenísimos sobre el cerebro, sobre la amígdala, sobre la ínsula, sobre la corteza prefrontal. O sea, la respiración nasal es la bomba. Bueno, pues entonces sabemos que es la bomba. Vamos a respirar 5 minutos por la nariz. A los 3 minutos ya estamos. Imposible. Bueno, pues imposible, que es la meditación. Sati es recordar volver. Me doy cuenta que me he ido de la respiración nasal, que sé que es buenísima, y mi intención y mi motivación es hacerlo eso, y como me doy cuenta, ¿qué hago? Vuelvo a la respiración. Sí, llegará un momento en que en vez de estar 2 minutos, estaré 4 minutos atento, luego estaré 6 minutos atento, y luego cerrar los ojos y respirar en nasal sin tener que dispersar. ¿Eso qué es? La cadena neuronal, el cambio de hábito y la motivación y la intención de saber que eso es lo que tengo. La perseverancia, que es paciencia y que es lo último. Ya me callo. Afecto. La perseverancia es amabilidad. Lo que nos suele pasar es, este señor me ha dicho, me ha explicado, oye, este señor que ha hablado me parece bien, voy a hacerlo. Y a la tercera repetición, qué burro soy, otra vez, ya me he despistado, ya estamos quejándonos, somos los enemigos números 1, ¿no? Vamos a ser amables. Si es que todo esto es sencillo, pero no es fácil. Si fuera fácil, no estaríamos aquí el domingo por la tarde. O sea, hay que ser conscientes de que esto es muy beneficioso, que vale la pena hacerlo y por eso esta charla, pero que es sencillo, sí, porque estar atento a la respiración es difícil. No, pero no es fácil de lograr. Es decir, es sencillo, una cosa sencilla, atender a la respiración, pero a los 2 minutos ya estamos por el cerro. ¿Eh? Entonces, proceso, desarrollamos el autoconocimiento, el autocuidado, ligado a cultivar. No he dicho nada. Cultivar es la palabra más maravillosa del mundo. Cultivar. Qué bonito. ¿Por qué? Porque tú cultivas, siembras, pones una semillita. ¿Qué tienes que hacer para que florezca? La tienes que cuidar, la tienes que dar agua. Hasta ponerle música, que es muy bueno. O sea, pero tú no sabes cuándo va, ni sabes cuándo, ni qué va a florecer. Fijaros qué maravilloso. Poner una semillita, cuidarla sin saber cuándo y qué va a salir. Es una meditación. Cero expectativas. Yo lo voy a hacer porque la empatía, el cariño, yo sé, confío. La palabra confiar también es fundamental. Perseverancia, confiar. ¿Eh? Es fundamental. Entonces, cultivas eso y te abres en lo que tienes que ser. Bueno, pues esto es todo lo que quería deciros hoy. Y ahora voy a escucharos a vosotros. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal por ahí, chicos? ¿Se ha escuchado todo bien? Hemos puesto un poco las bases de la intención, de la motivación, porque, María, ¿qué tal? Qué alegría veros a todos. Porque ahora voy a dejar por lo menos las personas que estéis de aquí que digáis algo. Yo intentaré, a uno por uno, pues, a medida de lo posible, contestaros si tenéis alguna duda. Y vamos a hacer luego una meditación muy sencillita, ¿vale? Que tiene que ver con la aceptación, con la motivación y con el corazón compasivo. Es decir, vamos a concentrar la mente, a intentar salir de esa dispersión, vamos a aprender a conectar con el corazón, con la amabilidad. ¿Por qué? Porque vamos a mirar cuál es nuestro momento vital. ¿Qué está pasando en mi vida en este momento? ¿Por qué estoy aquí un domingo por la tarde? ¿Por qué me interesa esto de la meditación? Que en realidad es descubrir para qué, no por qué me pasan las cosas, sino para qué me están pasando las cosas. Este también es una cosa, aguardaros esto, ¿eh? Aguardaros esto. No es por qué me pasan las cosas, es para qué me pasan las cosas. Porque ahora nuestra pregunta es por qué. Yo creo, me gustaría que al final del curso dijerais para qué. Porque el sufrimiento es totalmente distinto. Cuando dices por qué, a para qué. ¿Estás de acuerdo? Bueno, pues
la palabra es vuestra, ¿vale? Vamos a empezar por aquí. Pues sí, mi mujer. Venga, una cosita rápida, la presentación, los nombres, algo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es mi motivación? Pues mi problema es que soy muy nervioso, soy muy ansioso, tengo que mejorar, no sé qué, en fin, algo breve para que yo pueda intentar enfocarme, ¿vale? Venga, pues. Bueno, ya me conoces, creo que casi todos, pero bueno, soy Rosa. Y responsable de la logística, un aplauso. Y bueno, pues sí que es verdad que llevamos ya muchos años. En un principio yo creo que empecé también un poco por serenarme. Hablar un poquito más alto para... ¿Se escucha por ahí las intervenciones? No se escucha. Hablar un poquito más alto. Pero más difícil porque el micro está lejos, ¿no? La motivación era un poco encontrar un poco paz. Estoy bastante nerviosa y por serenarme. Yo creo que ahora ya es otro proceso. Es un tema también de estar mejor con los demás también y conmigo mismo. Y cuidarme. Para mí la meditación es una forma fundamental de cuidarme. Y nada, en resumen. Muy bien. Rosa comenta que al principio, bueno, las cosas que hacemos es intentar de alguna forma dominar o gestionar bien nuestro carácter, nuestra forma de ser, conseguir un poco de serenidad, de paz interior. Y luego al final encuentras como un propósito, ¿no? Y es interesante porque dentro del contexto de la meditación existen como propósitos individuales, ¿vale? Y propósitos colectivos. Y hay que intentar encontrar los dos. Propósitos individuales, fundamental. Primero nosotros mismos, que esto no es egoísmo, ya lo hablaremos. Aprender a cuidarme y a conocerme. Segundo, los demás. Cuando tú te cuidas, cuando tú te conoces mejor, de manera automática, casi natural, tu relación con los demás cambia. Entonces, tu influencia sobre los demás, tu relación con los demás cambia. ¿Vale? Y el tercer punto es que te das cuenta que eso que tú compartes, que te ha transformado parte de tu vida, que ha transformado la relación con los más cercanos, se puede llevar a los más lejanos. Y es participar en el desarrollo de la mente de toda la humanidad, de todos los seres vivos, ¿no? Enfocarte en una unidad más colectiva. Empiezas por ti, por tus seres más cercanos, por gente más lejanas, y entonces todo el planeta es que es una de las prácticas básicas de la compasión, ¿no? La compasión, la compasión y el amor bien entendido empiezan por uno mismo. Y acordaros una cosa también muy importante. Cuidarse no es un acto de egoísmo. Cuidarse es un acto de amor. Porque dice un amigo nuestro, cuídense para que no tengan que cuidar de los demás. Cuidarse es un acto de amor. Eso es interesante. Muy bien, seguimos. Bueno, me preparó la vida con un proceso oncológico y bueno, ¿para qué me pasó? Y ahí aprendí muchas cosas. Y bueno, estoy hace 10 años y entonces pues busqué y empecé a meditar, a serenarme y bueno, yo ya no sé, 5 años, no sé cuántos años. Exacto. Y sigo viniendo porque es algo que no lo cambio por nada. Bueno. Pues te agradezco y vamos a... ¿Qué es la meditación de grupo? Eso es lo interesante. Hay que meditar individualmente, por supuesto, porque la meditación es un proceso individual. Hay que mirar hacia adentro y estamos con nosotros mismos. Hay que aprender a estar con nosotros mismos. Pero es muy interesante, y sobre todo al principio y al final, compartir. Y el fruto de compartir es que uno, cuando tiene las mejores experiencias de meditación, suele ser cuando está en el grupo. Porque al final somos energía. El sumando de energía potencia muchísimo las experiencias. Por eso se medita en grupo. Pero eso es interesante. Aparte del bienestar de estar con gente que tiene la misma intención, la misma motivación, es que el crecimiento es mucho mayor en grupo. Hay un proceso, había un maestro que decía, el proceso de vida es darse cuenta y reconocer, disfrutar lo que haces, agradecerlo y compartirlo. Y esto es un poco el éxito. Poder compartir es el descubrimiento. Gracias. Yo tuve la suerte de conocer al Frente Simón en una sala que dio para médicos
Y la verdad, me llamó la atención que un médico se preocupara de que otros médicos nos diéramos cuenta de algo tan importante como es el espíritu. Ajá. A fin de cuentas, antes comentabais autores importantes en estas disciplinas y coincidía que la mayoría de médicos y sacerdotes y curas. Sí, sí. ¿Por qué? Porque somos dos profesiones que tocamos muy directamente el espíritu y el ser humano en la profundidad al margen de la materia. Y con respecto a todas estas disciplinas, esta disciplina, el esfuerzo en que lo que estamos haciendo no es fácil. Es decir, uno cree, no, yo voy a hacer la de mi funeral, voy a unas sesiones, Sí. no. Y todo va solo, va automático ya. No, esto debería haber empezado, por ejemplo, en mi caso, yo pienso, ojalá que 30 años Claro, hubiera iniciado claro. en lo que posteriormente trae, que es preocuparte de la parte no material. Tenemos una parte no material que hay que trabajar Sí. y no la trabajamos. Sí. Nos levantamos por la mañana y tenemos en la cabeza 1000 cosas. La loca de la casa, que decía Santa Teresa, está viniendo aquí. Yo pensaba, esta tarde, a ver, esta noche voy a venir mi hermana a cenar, ¿qué le voy a hacer? Voy a Sí, la dispersión, la estamos divagando continuamente. Ya verán lo que haces, os tomáis un café y charléis un momento que es importante. Estamos siempre en lo que haré mañana, no Sí. lo que estoy haciendo. Total. Y ese es el motivo es disciplinar. Sí. Y esta es una mierda. Es verdad que la disciplina para la gente, hay gente que tiene mala fama sobre la disciplina, porque no se entiende. Por eso muchas veces yo utilizo perseverancia. No la disciplina prusiana, es que cuando habla de disciplina piensa así. Claro, claro. A ver, ¿no? es que al principio para todos los ámbitos de la vida tienes que tener una disciplina como perseverancia, pero es una disciplina amable. Lo quiero decir que no es una disciplina fustigante, autodestructiva, sino es amable. Entonces, por eso la palabra perseverancia. Y lo que dices tú, lo que hemos dicho al principio, ¿no? Por eso hablamos de salud y trascendencia, porque los médicos nos hemos dado cuenta de que no solamente la salud es importante, pero la salud también es un primer paso. Y entonces intentamos unificar, que esa es otra palabra maravillosa, unificar. Al final todo es uno, ya lo veremos, lo descubriremos, pero tenemos que empezar por el cuerpo, pero darnos cuenta de que no solamente es. Siguiente. Se escucha más o menos, yo voy a intentar un poquito, vamos a hacer una pequeña 15 o 20 minutos, vamos a ir rápido simplemente para poner un poco el contexto y luego haremos la práctica. ¿Os parece bien? Yo soy un caso. Estaba fenomenal, porque, ¿sabes? Yo había pasado por un tema emocional, pero no ansioso. Emocional. Y luego la meditación de 2 años. Luego, hace 9 años, pues, fui a Valencia, fue una barbaridad, y me marché a Barcelona, me salió todo desde mayo aquí, sabes que siempre calmaba a todos los pacientes y sobre todo a los acompañantes. Gracias. Ahora, he tenido unas crisis que pasaban una firma de pero de mi vida, pero también porque cuando nos lo estamos cerrando, cuando te preguntas por qué, es que se te toca para qué. Entras en un aprendizaje y te das cuenta y te conoces. Te das cuenta y dices, ostras, esto y esto. Y claro, yo he visto un montón de sombras y no había visto. Me he echado a uno de los lejos de
es que me marean de todo, es que viene noche, entonces claro, reflexionaba. Y la verdad es que he ido sabiendo, estoy todavía mal, Sí. estoy nerviosa. Perdona, mira a ver qué pasa ahí. No. Sí, sí. Tengo mis temas de ansiedad. Hago así. Y digo, bueno, y se me pasa. Y aquí estoy. O sea, el síndrome del cuidador es muy, muy tremendo. De hecho, casi todos los cursos que hacíamos con Vicente, que eran para psicólogos y sanitarios, enfermeras con pacientes Alzheimer, de residencias, en la cárcel, síndrome terminal. Bueno, es que el cuidador absorbe y luego no sabe gestionar la salida de todo ese sufrimiento. Pero, claro, yo no sabía en mis propios carnes lo que era yo. Le veo unas crisis de ansiedad permanentes. Y, oye, estoy orgullosa. Claro. Orgullosa. He trabajado mucho, porque claro, eso no es joven, y ahora es cuando empiezo a comer, que estoy a comer, y me recuperar, me droga, pues estupendo, meditación, y en casa, bueno, me voy a tomar mucho. Es muy bonito teorizar, que me lo sé todo, me lo sé, Sí. Hay que hacerla, porque lo que yo he dicho, estoy Fernando, yo estoy de cuenta, es que estamos tan acostumbrados. Porque yo le tomo a ese poder me utiliza el porque, pero me estoy dejando eso. O sea, tengo resistencia. Y yo soy una pieza que no, quieta, tranquila. Pero no te dices. Tienes resistencia, pero a un coste que tú no lo sabes. Lo que decíamos, la enfermedad la traes tú y aún no lo sabes. Piensas que puedes llegar a todo y de repente te llega la enfermedad, ¡pum! Y no estás preparado. Exactamente. Muy bien, esto es es un poco, por eso quería un poco ponerlos en común, porque al final veis que vamos todo a lo que yo os he comentado al principio. Es un problema de... Tenemos que... Es lo que decíamos, estamos dispuestos a renunciar a lo que nos causa la enfermedad. Primero tenemos que detectar qué nos causa la enfermedad. Y el 80% es la multitarea. Pero si queremos curarnos, tenemos que estar dispuestos a renunciar. Bueno, seguimos. Bueno, gracias. Nada, gracias a ti. Gracias por participar. Yo llevo estudios yoga y me había llamado la atención qué pasa está, pero nunca he encontrado nunca. Y este año, que no sé todavía si por suerte no por desgracia, he encontrado un momento porque un año sin implementándolo. Nunca había tenido ansiedad, ya he tenido. Y voy a encontrar un momento a ver si te puedo ayudar. Sí, me puede ayudar a estas prácticas y interiormente también a encontrar como de paz, ¿no? Porque estoy atravesando aún no hemos decidido nada y si encuentro serenidad. Pues sí. A ver, el momento estás bien enfocada porque, como te he dicho, el yoga es muy importante. El ejercicio es el mejor antidepresivo que hay. Hablo de antidepresivo natural, el mejor. Y si encima el ejercicio es consciente, el aeróbico, caminar, todo lo que puedes hacer bien, pero todo lo que sea consciente todavía fomenta la atención. Y cuando la atención se focaliza, ¿qué pasa? No se dispersa. ¿Y qué es lo que genera sufrimiento? La dispersión. Porque entonces se va al pasado y al futuro, a los culpables, y entonces se genera, si la atención está en el momento presente, están llegando las cosas de manera diferente. ¿Vale? Bueno. Y soy también. Y la veía muchas veces de las y también estaba un poco de
y bueno, siempre el tema de la beca siempre me ha resultado, me atraía, pero lo iba posponiendo. Y significativamente, de aquí a hace 3 o 4 meses me han ido llegando distintas pruebas de que tengo que meditar, ¿no? Y las he ido interpretando y justo el otro día es el momento. es el momento, yo no lo voy a posponer más. Ojito, lo que dices es muy importante, la sincronicidad, las coincidencias. No son coincidencias, aquí no hay nada casual, todo es causal. Cuando el alumno está preparado, entonces no, es que tú no necesitas, pero no estás preparado, no es tu momento. Y cuando tú estás preparado, cuando es tu momento, por alguna razón, lo que te digo, yo no he visto esto en mi país, pero no era el momento, ahora es el momento. Y cuando llega el momento, empieza a decir, oye, pam, pam, bueno, pues chicos, si lo tengo tan cerca, ¿por qué no voy a hacer meditación? ¿No? Hay que estar atento a eso. Sí, me llama la atención, la última vez que ha sido la que hablabas de Pablo II, pues mi marido tenía ahí un montón de libros de hace mucho tiempo y los empecé a mirar y bien de biografía de este teléfono. Y entonces El de Romano también. ¿Eh? Romano tiene un libro buenísimo. Ya lo sé. pues lo cogí y lo leí y dije, ya, yo vi porque el mensaje, Pues todo eso, todo me traía. pues no descartéis eso, que eso es muy interesante. Estar atento a las coincidencias, a las sincronicidades que son muy interesantes. Seguimos, claro. Mi nombre es David y no solo llegas a donde llegas, compañeros de Pues nada, a seguir creciendo en grupo, que es muy, muy positivo. Y es que la presencia del grupo es muy importante. O sea, antes lo he dicho, pero de verdad, que probarlo. El que no ha hecho meditación, que intente prestar atención en una práctica en casa y luego aquí. Y aquí se va seguro que se concentra mucho más. Tendrá dispersiones, pero si te distraes en casa 10 veces, aquí te distraes 6 veces. Y eso es la energía compartida. ¿Vale? Bueno, me llamó Nina y lo llevo muchos años practicando. Y fue lo que me inició en la práctica de la meditación, pero me pasa que lo que te digo, la perseverancia. La perseverancia. No hay forma. Y eso que la primera maestra de yoga me dijo que encontré esto, que era los minutos ideales para símbolo de 25 eran muchos. Sí, no. Es fácil llegar a uno. 25 es lo óptimo. 25 al día tiene efectos muy significativos. 5 o 10 minutos tienen algunos. Luego iremos aumentando, porque eso al final como te va generando bienestar, lo vas a ir aumentando. Es empezar por algo. Hay gente que tiene capacidad de 20, pues 20. Pero si tú ves que son 5, empieza por 5. Pero empieza. Deja que eso vaya cogiendo inteligencia propia, que eso es la gran ventaja. Esto tiene inercia. Entonces, el tema es sentarse, encontrar el momento. Siempre tenemos una excusa, siempre tenemos un pretexto, siempre lo postergamos. Siempre, si somos así, siempre hay algo más importante que lo más importante. Bueno, Siempre hay algo más importante. es que me gustaría, estoy en una posibilidad y estoy todavía en el proceso y quiero llegar a ¿Para qué? Muy bien, pues esperemos que lo encuentres. Gracias. Seguimos. Y ahora estoy en la parte de la verdad es que estoy conmigo, después de una maternidad con mis niños. Estoy empezando a ganar tiempo, aunque sea tiempo para mí. No te hablo de tiempo, tener la mente, tenerme en mente. Y un poco también de mi colección general. Y es verdad, mantenerse en la formación en continua. Cuando la he hecho, cuando en casa, como se castilla y que no se entiende, es que es una experiencia que no, o sea, siempre que hay una fuerza que la abierto,
que tengo que seguir porque las sensaciones que tengo cuando Ujú. son abismales. Y me da rabia no hacerlo más continuamente, porque de forma tan ocasional tengo esas sensaciones de que, Una continua. que hay Hombre, a ver, hay etapas y épocas de la vida, como es la maternidad, que son extremadamente duras en contacto. Pues si hay un acto de amor puro es en la maternidad. Es un poco desprenderse de todo para lo que tienes alrededor. Pero también es verdad que si tienes la suerte de encontrar cierto apoyo en tu familia, en tu pareja, hay que aprender a cuidarse, porque esa descarga tan potente de energía hacia los demás, al final pasa factura también. Entonces hay que encontrar ese momento de quererse, de cuidarse, de conectar. Y quizás bien el ejercicio y bien la meditación son de las cosas más, las herramientas más importantes. Muy bien. ¿Seguimos? No, yo me llamo Loli, no hace mucho que esto yo a través de la vida mantra, también por temas personales y lo que más me interesa es gestionar las emociones. Y siempre se me... Pero estoy intentando inspirar un análisis sobre todo y saber también que todo es por algo. Eso también estoy siendo consciente. Aunque duela mucho, todo es por algo. Por algo y para algo. Y para algo. No me pregunto por qué. Exacto. El por qué, bueno, es humano estar en la mente, ¿por qué habrá sucedido esto? Pero lo tenemos que intentar abandonar. Hay que intentar abandonar el por qué, que es humano, normal, pero es para qué. Esa es mi confianza y mi convicción. Muchas veces en la vida cosas que duelen mucho y al final es humano decir, ¿por qué habrá pasado esto? Pero hay que intentar buscar, encontrar el para qué, porque siempre hay un para qué. Siempre. Muy bien, pues nada, enhorabuena. Como queráis. No lo logro conseguir. Gracias, Marta. Pues bueno, pues es interesante que la gente que como ella tiene mucha experiencia, muchos años de meditación, pues tengan todavía las ganas, la ilusión y el aporte. Porque es verdad que la gente que lleva muchos años también ha movido mucha energía y entonces eso ayuda a los que menos han movido, ¿no? Es ese encaje maravilloso, ¿no? De todos estamos en el mismo camino. Había un monje tibetano que decía que la meditación de la vida es siempre subir la misma montaña. Y encuentras al que lo sube por primera vez y el que lo sube por 500 veces. Entonces, al final, ese encuentro es que somos compañeros de camino. Y estamos en el mismo descubrimiento. En realidad, uno habla porque tiene que hablar, pero esto es una cosa compartida. O sea, no hay maestros, hay compañeros de viaje que uno ha subido a la montaña, a lo mejor más que otro, y dice, mira, por aquí ves con cuidado porque a lo mejor por aquí ahí tienes más sombra. Pero en realidad esto es así. Esto es un compañerismo hacia subir. Y vamos a tener que subir todos los días. Muy bien, gracias. Bien. Como queráis. Pues yo soy Guillén, como todavía me quedan cosas, el año pasado estaba aquí y creo que tengo la sensación de que tengo que repetir porque todavía me quedan cosas por ir, pero también bastante bien en el cuidado, o sea, como la compasión hacia uno mismo. Yo mis sensaciones que tengo es que he ganado, he sentido, he aprendido mucho y lo agradezco. ¿No? Pero creo que me siguen pasando.
apoteosis, para que Dios esté siempre muchas veces en las cosas, cuadra. Es un enfoque nuevo. Para mí. ¿Por qué? No. Y no encuentro la respuesta. Sí. Mira, Y aunque busques buenas soluciones, también tienes la A, la B, la C, la D, la E, la F, todo lo que da. no vas a encontrar. No encuentro. ¿Por qué? Porque el por qué es un proceso de la mente. De la mente cerebro te va a decir por qué. Porque el por qué es entender y encontrar una solución. Pero la consciencia funciona otra. La consciencia en realidad es una energía que utiliza a los sentidos y a la mente para tener claridad. Es una energía de luz, es una definición antigua de los hindúes, de los yoga. Decía, la conciencia, la luz, o sea, la energía de la conciencia es una energía luminosa que nos permite conocer, aprender y saber. Y para tal menester utiliza otras energías, como son los 5 sentidos y la mente. Entonces, es normal que cuando estamos sensorialmente abiertos en la vida ordinaria y con el funcionamiento de la mente, busquemos el porqué. Porque el cerebro y la mente van a intentar buscar una solución. Pero es que hay cosas que no tienen solución a través de la mente. Y eso los científicos lo sabemos. O sea, nosotros podemos saber cosas, pero sabemos que no lo sabemos y que hay cosas que no sabemos cómo solucionarlas. ¿Vale? Entonces, esto de la meditación lo que te hace es abrirte una puerta, como Pablo Dors insiste mucho eso, que él dice, el hacer y el pensamiento está muy bien, pero contemplar, observar la realidad desde otra perspectiva, te da un nuevo paradigma. Entonces, eso es la conciencia. Es decir, ¿está mal el pensamiento? No. Como decía Krishnamurti, el pensamiento tiene su orden. Pero solamente existe eso, ¿no? Nosotros tenemos potencialidad, somos la única raza que tenemos esa capacidad de ver a través de un prisma, de poder dominar, que la palabra es reeducar a la mente para encontrar una energía de otra dimensión. Tenemos esa capacidad de vibración. Y en esa es la que no utilizamos, es la que tenemos que utilizar. Y esa es la medicina, que es curar a la mente para que el porqué se convierta en para qué. Y entonces se abre, ¡pum! Otra puerta. ¿Vale? ¿Queréis vosotras? Venga, pues nada, seguimos y luego acaban ellos. Mi nombre es Ana y vivo en soy alumna de llevo muchos años con estos temas, pero me explico también en muchas ocasiones y siento que necesito para mí y que te ocupa un poco de me las cuenta de lo que sí que voy a pensando. No tan rápido como necesita, pero sí que me diferencia con los de y me gustaría bastante mirar a ver para qué. El para qué sería como, vamos a decirlo, con un propósito. Siempre en la vida hay que encontrar una intención, un propósito, ¿no? Un sentido. Encontrar. El libro es maravilloso de Viktor Frankl, ¿no? El hombre con la búsqueda de sentido. Pues, en realidad, al final, fíjate, yo creo que lo que a una persona le hace feliz es encontrar su propósito, el sentido, ¿no? Entonces, porque eso te da otra cosa, ¿no? Entonces, ahí estamos, ¿no? Es decir, eso es una energía y lo que nos tenemos que dar cuenta es que en realidad el propósito o el sentido es solamente el principio. O sea, encontrar el propósito es el principio de la aventura. Y luego la dimensión es infinita, porque el universo es infinito, nosotros somos parte del universo. Entonces, es que una de las cosas más importantes y más interesantes de la meditación, ¿sabes qué es? La mente de principiante. Es saber que no sabes, en el sentido de que puede que sabes mucho, pero es que hay tanto por todavía que siempre te vas a tener la sensación de que tienes que aprender más. Y ojalá podamos mantener ese espíritu, esa sensación de que hay más que podemos aprender. La mente de principiante es fundamental. Es que es parte de la humildad, ¿no? De darnos cuenta que aunque somos el universo, todavía tenemos muchas cosas que descubrir. Y lo bonito, ¿no? Porque si ya lo supiéramos todo, ¿verdad? Sí. Yo me llamo Patricia y hacía yoga y meditación hace muchos años. Ya la he vuelto porque el año pasado pensaba que podía con todo y lo que necesito es parar.
que has comentado, la multiactividad, o al final te dispersas en querer hacerlo todo y no. Le comentabais, ¿no? Confías en tu capacidad, ¿no? Estaba diciendo que tú eres capaz, que tú puedes con todo y al final es un autoengaño que te está enfermando por dentro, ¿vale? Entonces, si cuanto antes lo descubramos, es decir, voy a hacer lo que puedo hacer, una cosa detrás de la otra, con amabilidad y con cariño. Muy bien. ¿Terminamos allí? ¿Podéis seguir un poquito más o menos? Poco a poco voy a intentar yo ir traduciendo un poco y vamos a empezar ya con la práctica, ¿vale? Vamos. Dayana, soy alumna. Sí. No sabía muy bien de todas Sí. colaboración que han hecho alumnos. Sí, mi hermano. Y me gustó por eso, porque creo que siendo un médico buscas como que ir más allá y otros temas que no se ven en el día a día. Y me he identificado mucho con tu de tratar de moldear tu cerebro, conocerte, desprender muchas creencias que tal vez no tenemos, quiero ser perfecto, quiero ayudar, quiero hacer un caso, incluso soy muy acelerada y a veces pues, tratando de conocer cómo calmar. Pues mira, aprovecho para decir que estuve en un podcast de... ¿Qué edad tienes? Perdona si la indiscreción. Más o menos. Sí, pero ¿Cuánto? parezco ¿27? 37. 27. Pues mira, hace poco estuve en una reunión de gente joven, la que llevaba el curso tendrá, Elena, que tendrá 34, 35. Sí. Cuando hace 15 años, todos eran de 50 para arriba. Y más. Ahora, ahora la gente joven, ¿sabes lo que me encanta ver a la gente joven? El otro día me apunté a un curso de una amiga de mi hija, que es maravillosa, tiene una lucidez brutal, y todos son gente de 30 años. Digo, pero esto es maravilloso, o sea, qué interés la gente joven de aprender a escribir, o sea, esto es genial. Y con esa lucidez que tiene esta chica, decía, la meditación es darse cuenta de lo que necesitamos, desprenderse de lo que no nos sirve para poder descubrir todo lo que existe. Fijaros, si en 3 palabras lo dice todo. Darse cuenta, desprenderse y descubrir. Muy bonito, me encantó. Te digo, Elena, lápiz. Muy bien. Bien. Cuando tú conoces el propósito de tu vida, te hace feliz, como que se consigue una decisión. Yo estaba en el área de las finanzas y incursioné en el área de la salud, como me estaba en colegio para investigar, y ese propósito hace que haga mucho feliz a muchas personas. Entonces, si no muchas personas, no muy feliz con lo que realizan. Actualmente mi vida está en un cambio de 360 grados y eso es una metamorfosis que tengo que asimilar con mucha calma, mucha serenidad, que no es fácil, ¿ok? Y aunque yo estoy funcionando en mi carrera, necesito quizás encontrar en mí misma poco a poco para ir desarrollando mi habilidad en un ambiente, digamos, de donde no pertenecía, ¿ok? Tengo que funcionar desde cero y eso realmente puede ser una motivación. Es verdad que entregarse a los demás, como decíamos, es muy satisfactorio y además te nutre mucho. Pero al final también hay que aprender a cuidar al cuidador. ¿No? Hay que cuidar al cuidador. Y yo creo que eso es muy interesante. Por eso he pedido todos los cursos. ¿Eh? Saber cambiar el rol. Sí. A lo mejor no te ha tocado otra más que ser cuidador durante mucho tiempo. Esa persona que está, Sí. cuidarla y lo mejor que sea. Sí, indudable. No, pero yo no me refiero tanto al cuidador temporal como al cuidador profesional, a los médicos, ¿sabes? Que es tu profesión, o a los sanitarios, que es tu profesión. Entonces, muchas veces estamos volcados en los demás, porque es nuestra vocación y es nuestra profesión. Pero es que muchas veces nos pasa eso, que nosotros no nos cuidamos realmente. Y es muy nutritivo cuidar a los demás, pero hay momentos en que uno tiene que saber cuidarse para poder cuidar bien a nosotros. Muy bien. Por último.
Después de ya varios meses, años, y puedo decir que la meditación es una experiencia verdaderamente importantísima para las personas que tienen funcionar con porque la meditación es la base de la autoconciencia de la persona. Y verdaderamente cuando empezamos a meditar, nosotros nos respirar las bases que tenemos para adentrarnos, entregarnos, cambiar hábitos, etc. Yo he vivido y es muy positivo. Esa base de meditación, creo que no solamente son 20 minutos, deberíamos de vivir en un estado meditativo permanente. Eso es lo que hemos comentado. Sí, Es decir, en realidad, creo que Marta me ha escuchado alguna vez. Vamos a acabar ya, porque quiero hacer la pequeña práctica. Hay un dicho que dice, meditar para dejar de meditar y que toda la vida sea meditación. Pero tenemos que empezar por la práctica. Muchas veces no, la práctica es necesaria, la práctica. Cuando tengamos otra potencialidad en otro nivel, pues es como, yo muchas veces lo digo, Mozart componía sinfonías a los 5 o 6 años, pero entonces, ¿qué le decimos a los músicos? ¿Que no vayan al conservatorio? ¿Que no hagan práctica? Pues no, porque en Mozart hay uno y los demás somos seres humanos que tenemos que practicar, aprender, reeducar nuestra mente para poder ser medianamente lúcidos. Es decir, Mozart vivía ya en un estado de meditación porque es que lo llevaba, nació con eso. Pero si no tienes esa capacidad, pues la tendrás que desarrollar, porque la tendrás que cultivar, porque la tenemos, todos. Lo que pasa es que es un proceso que cada uno está en un punto y tiene que ir cultivando, cuidando esa plantita, dándole cariño y luego veremos. Bueno, pues nada, perdonar, es que hoy quería un poco saber, y además ha venido mucha gente, y bueno, creo que... ¿Eh? Ah, Esther, bueno, sí, no sé si la veo porque ya... Sí. Bueno, pues nada, quedan 10, 15 minutos y voy a intentar hacer una práctica sencilla. Vamos a intentar 15 minutos. Creo que todos, alguien no, simplemente voy a dar la señal de la meditación. Vamos a hacer una meditación dirigida de 10, 15 minutos. El objeto es intentar concentrar la mente, conectar con nuestro momento vital, con cariño, con amabilidad, ver qué es lo que está pasando en nuestra vida y desde ese corazón que vamos a conectar, encontrar esa motivación, esa intención de que a través del autoconocimiento podemos aprender a cuidarnos y a querernos. Por esto va a ser un poco largo. Vamos a ir. Vamos para comenzar la práctica a hacer 3 respiraciones lentas, suaves y profundas, inhalando y expirando por la boca. Y así, poco a poco, vamos pausándonos, nos vamos aquietando, silenciando interiormente
dejando a un lado preocupaciones, proyecciones y cavilaciones de la mente y tensiones, tanto físicas como emocionales. La idea de la práctica es conectar, contactar con el momento presente, con el aquí, con el ahora, siendo conscientes de nuestra intención, de nuestra motivación para esta práctica de meditación en grupo que vamos a compartir. En primer lugar, vamos a llevar la atención hacia el cuerpo. Y lo vamos a hacer a través de las sensaciones que podemos percibir en él por medio de la postura que hemos adoptado. Enfocamos nuestra atención de manera amable, curiosa, en la zona de los pies, la planta y los dedos de los pies, sintiendo el contacto con el suelo, con la esterilla, sensaciones de presión, de temperatura. Cualquiera de estas son objetos de nuestra atención. Y lo vamos a hacer con ese espíritu de descubrimiento, de novedad, de curiosidad, de asombro de la inteligencia que realmente está en el cuerpo que habitamos. Observamos cualquier sensación posible en la zona de las rodillas, de los muslos, de la cadera. Es importante en la postura alinear transversalmente el cuerpo para que haya una buena distribución del peso del mismo. Recordaros en la postura, si estáis sentado principalmente, la imagen de la montaña. El cuerpo está relajado pero está erguido. Esa postura de atención, de descubrimiento, de dignidad, de estabilidad. Buscamos esa estabilidad de la mente en el cuerpo. Llevamos la atención a la columna vertebral, la espalda. La espalda está relajada pero erguida. Imaginaros una pequeña cuerdecita que tirará de la cabeza hacia arriba. Ir sintiendo ese estiramiento, ese alineamiento vertical tan beneplácito y tan agradable. Relajamos los hombros, parte anterior y posterior, y permitimos que estos basculen suave y ligeramente hacia atrás. Fijaros cómo así abrimos la postura a nivel del pecho y favorecemos la respiración. Bajamos el cuello y la nuca y permitimos que el mentón bascule ligeramente hacia atrás. Relajamos la mandíbula y el maxilar superior y lo aprendemos a hacer esbozando una amable y ligera sonrisa. Recordar que el cerebro y la mente tienen predilección en su funcionamiento hacia la expresión facial y postural. Por tanto, una expresión facial de alegría, de amabilidad, de encuentro y una postura erguida, digna y de descubrimiento
favorecen la práctica y el autocuidado personal. Relajamos las mejillas, la zona del entrecejo, los párpados, soltamos la pesadez habitual en la zona de los ojos, de las sienes, la tensión en la piel de la frente. Relajamos todo el cuero cabelludo. Y así de esta manera aprendemos a enfocar la atención y a agradecer la realidad y la experiencia del cuerpo que nos permite la experiencia como seres humanos. Y ahora por unos instantes vamos a seguir manteniendo esta atención en el presente, que es nuestro cuerpo, llevando la atención hacia algo tan decisivo como es la respiración, el aliento de la vida, conectar con la vida, con el presente que respira. Vamos observando cómo es la inspiración y la expiración en este momento, en este instante. Sin pretender cambiar nada, solamente observar, sorprendidos, asombrados, ese ritmo armonioso, fructífero de la respiración. Y como poco a poco, a través de la atención, se va extendiendo a todo el cuerpo. Sintiendo cómo el cuerpo respira. Y unimos el cuerpo y la mente y la respiración. Que es unificarnos con la vida misma. Si surge cualquier pensamiento que nos saque de la intención de seguir de la respiración, no pasa nada, no nos enfadamos. Simplemente nos damos cuenta y voluntariamente, amablemente, volvemos a llevar la atención al ritmo tranquilizador y armonioso de la respiración. Y ahora vamos un paso más. Algo básico e interesante de hacer cada día de nuestra existencia. Y es conectar nuestra mente, nuestra atención con el corazón. Vamos a situar una mano o las dos manos a la altura del corazón. Para así, a través del tacto, intentar percibir más nítidamente el latido generoso e incondicional del corazón. Ese centro emocional y afectivo que nos une a todos los seres vivos y a todos los seres humanos, a toda la naturaleza en su conjunto. Vamos a respirar sintiendo esa armonía del corazón.
y a sentir agradecidos esa posibilidad de vivir la experiencia de seres humanos. Porque el corazón, momento a momento, de forma generosa e incondicional, a través de la sangre, nutre a todos los órganos, células y tejidos del cuerpo. Vamos así a sentir y a descubrir en nosotros, con las manos en el corazón, un centro de refugio, de armonía, de confianza. Pues en verdad es una energía muy potente. Esa sincronicidad de la respiración y del movimiento afectuoso del corazón. Aprender a cuidarse, a quererse bien, a protegerse, a perdonarse. Porque a pesar de todas las vicisitudes, el corazón sigue estando ahí, momento a momento, nutriéndonos, alimentándonos y dándonos fuerza, afecto y energía. Vamos a confiar cada vez más en ese afecto incondicional del corazón. Porque a partir de ahí, cada momento del día podemos hacer un enfoque de cuál es nuestra condición vital, cuál es nuestro propósito, cuáles son nuestras prioridades, cuál es la raíz de nuestro sufrimiento. Vamos a pedirle al corazón que nos enseñe a darnos cuenta, a desprendernos de lo innecesario y a descubrir realmente lo primordial de la existencia. Ahora cada uno, cada una en silencio durante unos minutos y a través de la energía del corazón vamos a mirar en nuestro interior para percibir cuál es nuestro momento vital y cuáles son nuestras motivaciones e intenciones para crecer, para desarrollarnos, para despertar. Despertar a la realidad, al presente. Eso es la meditación. Aceptar nuestro sufrimiento es el primer eslabón para crear en nosotros determinación, sentido, propósito y perseverancia.
reconocer que esto es una gran oportunidad, un regalo de la vida, disfrutarlo, agradecerlo en cada momento y compartirlo con los demás. Llevar la atención a nuestro momento vital, a nuestro propósito, a nuestra intención. Es una energía que debemos movilizar cada día de nuestra existencia. Reavivar esa llama es fundamental, que no se apague, porque es la energía que nos hará descubrir lo que realmente somos y el para qué de la existencia. Y ahora, poco a poco, vamos a ir terminando la práctica. Volvemos a conectar con el cuerpo, con las sensaciones corporales, con la postura. Nos vamos poco a poco movilizando suavemente. Haremos un par de respiraciones suaves, lentas y profundas. Poco a poco, cada uno a su ritmo, iremos abriendo los ojos y así habremos terminado la práctica. Bueno, estamos de vuelta. Bien, pues nada, muchas gracias a todos por asistir a esta presentación del curso. Nada, estaremos aquí cada 15 días, ya el blog, los conocéis, lo conocéis el blog todos, bueno, a través de Esther también lo publica, tenemos un blog, para que no sepáis, Meditación en Valencia, Grupo de Meditación en Valencia. En octubre haremos el 6, creo que es el 6 y el 21, hacemos cada 15 días. Los que no puedan asistir presencialmente tenemos el Zoom, en el blog están las claves de la conexión. Se graban las sesiones por si alguien quiere repetir la práctica o no ha podido ni conectarse ni asistir para que la pueda tener. Y nada, pues estamos encantados de empezar un año más, de tener asistencia, de que tengamos interés, de que tengamos motivación y que podamos aprender y compartir juntos. Nada más a todos. Muchas gracias a todos. Un beso. Nos vemos en 15 días. Ya está todo apuntadito, el día 6. Buenas Vale, noches. muchas gracias, Muchas gracias. Fernando. Buenas Chao, noches. chao. Vuelta. Gracias. Chao. Chao. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.